Yo soy Antonio y les voy a contar de un hombre que, en serio, es considerado un santo. Aunque en la iglesia no todos lo ven así, pero su nombre lo conocían hasta en los ranchos más alejados. Mi abuelo siempre decía que él sí tuvo la suerte de conocerlo. Dicen que era un ángel aquí en la tierra, aunque no le gustaba que le dijeran así. Era un curandero, sí, pero con un poder que, hasta donde sé, nunca se había visto nadie más. Lo llamaban el Niño Fidencio. El Niño Fidencio era un hombre sencillo, de esos que uno ve y ni pensaría que tiene dones especiales. Lo que pasa es que él no era como el resto de los curanderos. Su fama no llegó por hierbitas o ungüentos caseros, aunque los usaba, sino porque, según mi abuelo, un ángel mismo lo había tocado, y eso le dio la fuerza y el poder para enfrentarse a cosas mucho peores que una simple enfermedad. Él podía sanar cualquier cosa, hasta cosas feas como la lepra. Mi abuelo siempre comenzaba sus historias con aquella visita que tuvo el presidente Calles. Sí, el mismito Plutarco Elías Calles, allá en Espinosa, donde vivían. Dice mi abuelo que Calles llegó con la piel en carne viva, supurante y asquerosa. Llegó porque ya no había medicina que le ayudara. Y claro, el chisme corrió rápido. Al pueblo se le hacía raro que alguien como Fidencio, un hombre sencillo, pudiera sanar lo que la medicina no podía. Decían que lo único que hizo fue embadurnar a Calles con miel y recitar unos cantos que nadie entendía. Mi abuelo me contaba que, en cuanto el presidente salió de la choza de Fidencio, ya caminaba más derecho, como si ya no le doliera la piel, como si la enfermedad se le hubiera salido del cuerpo. No sé si sea verdad, pero eso siempre decía mi abuelo, que Fidencio le limpió el alma y el cuerpo al presidente Calles solo con un poco de miel. Pero, al parecer, esa historia de Calles no era nada comparado con lo que Fidencio llegó a enfrentar después. Mi abuelo siempre me recordaba que Fidencio no solo sanaba. A él, el ángel que lo tocó, le dio algo especial para pelear contra el mismísimo demonio. Al principio, cuando era chamaco, yo no creía nada de eso, pero ahora, pues ya no sé qué pensar. A veces me acuerdo y siento un escalofrío al recordar cómo contaba mi abuelo la historia de aquel hombre que llegó al pueblo. Mi abuelo decía que todo comenzó un día nublado, de esos donde el viento solo trae olores extraños y las vacas están nerviosas, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Él era un niño cuando todo pasó, pero nunca olvidó cómo todos en el pueblo empezaron a murmurar que un hombre oscuro había llegado. No oscuro de piel, no, sino oscuro, como si trajera encima una sombra que apagaba todo. Mi abuelo decía que cuando ese hombre entró al pueblo, los pájaros dejaron de cantar y hasta los perros se escondían. Nadie sabía de dónde venía, pero ahí estaba, caminando por las calles sin que nadie le hiciera frente. Eran de esos tipos que parecían tener una fuerza que te aplastaba, pero sin necesidad de tocarte. La gente murmuraba que algo no estaba bien con él, que su presencia era fría como un muerto y que sus ojos parecían pozos oscuros sin fondo. Ese hombre no habló con nadie, ni pidió ayuda, ni se metió en problemas. Nomás se paseaba por las calles y se quedaba mirando a la gente con una mirada tan pesada que hacía que la piel se te enchinara. Dicen que, desde que llegó, a varios les comenzó a dar fiebre, sin razón, y que algunos animales hasta aparecieron muertos en los corrales, sin que nadie supiera lo que les pasó. A veces, el ganado se escapaba de sus encierros, como si sintieran el peligro.
El viejo contaba que el niño Fidencio sabía algo que no estaba bien. Decía que lo había visto a lo lejos y que, desde el primer instante, Fidencio supo que ese hombre era una amenaza. No era cualquiera. Mi abuelo decía que el pequeño curandero le contaba a la gente que ese hombre no era un simple forastero, sino una encarnación de algo mucho peor. Nadie le creyó, o tal vez no querían creerle, porque la idea de tener al mismo diablo en el pueblo les aterraba. Una noche, la situación empeoró. Mi abuelo asegura que ya de por sí era difícil dormir con ese hombre rondando el pueblo, pero esa noche fue distinta. El aire se puso espeso, como si no se pudiera respirar bien, y que todo estaba en silencio, un silencio que pesaba en el pecho. La gente se encerraba en sus casas y aseguraba sus puertas, porque ya nadie quería estar en la calle después del anochecer. Esa noche, mi abuelo escuchó un llanto de mujer que se escuchaba en la calle, pero cuando miró por la ventana, no había nadie. No más el viento que corría, y después de un rato, el llanto cesó, pero la gente seguía inquieta. Al día siguiente, encontraron a una mujer tirada en medio del camino. Sus ropas estaban hechas pedazos, y en su piel se veían arañazos, como si algo o alguien la hubiera atacado. Nadie se atrevió a acercarse a ayudarla. Nadie entendía lo que había pasado, pero todos en el pueblo sabían que la llegada de ese hombre oscuro tenía algo que ver. Y como no podía ser de otra forma, el único que no tenía miedo de enfrentarlo era Fidencio. Aquella mujer era una señora que todo el mundo conocía en el pueblo. Doña Cuca, así le decían, la misma que vendía dulces y remedios en la esquina. Nadie sabía por qué ella, ni cómo acabó en ese estado, pero cuando despertó y se le preguntó qué había pasado, lo único que pudo decir fue que había sentido como si el mismo diablo la hubiera tomado. Pero lo más raro, o más aterrador, fue cuando dijo que había sentido como algo la jalaba y que en su mente solo veía al hombre ese, al extraño. La gente empezó a murmurar cada vez más fuerte, pero nadie quería meterse en problemas, y mucho menos con alguien como Fidencio, quien ya había dicho que ese hombre no era normal, que su presencia traía algo oscuro al pueblo. Según mi abuelo, todos esos días se sintieron extraños. Los animales actuaban raros, los gallos cantaban a deshoras, y las vacas no daban leche como antes. Una tarde, Fidencio decidió enfrentar al hombre. El viejo comenta que fue como si algo dentro de Fidencio le dijera que ya no podía esperar más, que si ese hombre se quedaba más tiempo en Espinazo, el mal que traía acabaría devorándolos a todos. No sé cómo es que alguien podría tener tanta valentía, pero Fidencio era diferente, siempre lo fue. Esa misma tarde, Fidencio salió de su choza y fue directo al hombre. Todo el pueblo observaba desde las ventanas y esquinas, con miedo y también con curiosidad. El aire se sentía pesado y hasta las moscas parecían haberse desaparecido. Al llegar al frente del hombre, Fidencio lo miró fijo y le dijo con voz firme que se fuera, que no tenía nada que hacer en un lugar como Espinazo, pero el hombre ni siquiera se inmutó. Mi abuelo decía que parecía una estatua, parado ahí con los brazos cruzados y una media sonrisa que se sentía burlona, como si no le importara nada. Y luego fue cuando ocurrió lo que nadie esperaba. El hombre comenzó a reír, una risa que retumbó en toda la plaza. Era una risa profunda, oscura, como si saliera del mismo infierno. La risa se metió en los oídos de todos, y cuenta mi abuelo que algunos se tapaban de pura desesperación.
doña Cuca, la que había sido atacada, salió de su casa y gritó que ese era el diablo, que era él quien la había lastimado. Y en ese momento, el hombre dejó de reír y sin siquiera voltear a verla, levantó su brazo y de la nada, la señora Cuca comenzó a gritar de dolor, como si algo invisible la estuviera lastimando. Se cayó al suelo, retorciéndose y con lágrimas en los ojos, mientras gritaba que alguien la ayudara, que el mal estaba dentro de ella. Mi abuelo, que estaba ahí viendo todo, decía que la gente estaba tan asustada que ni siquiera se atrevía a acercarse a la señora. Y Fidencio fue el único que se movió. Corrió hacia doña Cuca y comenzó a rezar, pero no con las palabras que uno conoce. No. Mi abuelo decía que Fidencio usaba un rezo raro, unas palabras que nadie entendía, como si hablaran otro idioma. Mientras recitaba, untaba miel en las heridas de la señora, una miel que llevaba en un frasquito que siempre cargaba con él. Con cada palabra que decía, el cuerpo de la señora Cuca dejaba de retorcerse, hasta que, al final, quedó en calma. Fidencio se levantó y con una mirada tan seria y determinada le dijo al hombre: «Vete, o te hago arder». Y la sonrisa del hombre se borró en contra de su voluntad, como si alguien le hubiera enderezado la boca. Su rostro cambió, sus ojos se volvieron fríos, como si detrás de esos ojos no hubiera alma alguna. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la salida del pueblo, pero antes de irse, miró de reojo a Fidencio y le lanzó una advertencia: «Esto no se queda aquí». Mi abuelo decía que esas palabras se quedaron grabadas en su mente, porque, aunque el hombre se fue, el miedo y la sensación de que algo más iba a pasar no los abandonó. Era como si con cada palabra de ese hombre el aire del pueblo se hubiera contaminado y todos lo respiraban con un dejo de miedo. Esa noche fue de las más pesadas que el pueblo había vivido. Cada uno estaba metido en su casa, con puertas y ventanas atrancadas, y no faltaron los que quemaron ramas de ruda y colgaron escapularios en cada rincón. Mi abuelo decía que nunca había visto a la gente tan espantada, y no era para menos. Todos sabían que, aunque el hombre se había ido, sus palabras seguían rondando el pueblo como un mal viento. Pasaron algunos días de aparente calma, aunque el ambiente se sentía raro, como si algo estuviera a punto de romperse. La gente empezó a notar cosas extrañas. Todo comenzó con un hedor que se fue metiendo por las calles y los rincones, como si el mismo infierno hubiera soltado su peste. Los que vivían cerca de la plaza lo sintieron primero. Al principio, pensaron que era algún animal muerto, pero no. Ese olor era más fuerte, se te metía por la nariz y hasta te revolvía el estómago. La gente salió de sus casas y allí fue cuando lo vieron, justo en el centro de la plaza, ahí donde el hombre y Fidencio se habían enfrentado. Estaba un chivo. Pero no era cualquier chivo. No. Tenía el cuerpo retorcido, con los ojos abiertos y la lengua afuera. Y lo más raro era que en su cuerpo se veían marcas, figuras que parecían hechas con un cuchillo, como símbolos extraños. Mi abuelo fue uno de los primeros en llegar, y decía que aquello no tenía explicación, que ni siquiera el viento soplaba, como si el aire mismo estuviera asustado de pasar por ahí. La gente comenzó a murmurar y a señalar el cuerpo del chivo,
hasta que alguien gritó: «Es cosa del diablo». Y allí fue cuando cundió el pánico. Algunos corrían de regreso a sus casas, otros rezaban en medio de la plaza, y no faltó quien buscara al niño Fidencio, aunque todos sabían que él ya se había retirado a descansar en su choza, como hacía después de un trabajo de sanación tan pesado. Pero Fidencio salió, casi como si supiera que algo raro había pasado. Cuando llegó a la plaza y vio al chivo, se le quedó mirando un buen rato, en completo silencio. Mi abuelo, que siempre estaba a unos metros de él, lo escuchó murmurar algo muy bajito, como si hablara consigo mismo. Y luego alzó la voz para decir que nadie se acercara, que ese no era un simple animal muerto, sino un aviso. Mi abuelo contaba que las palabras de Fidencio le helaron la sangre a más de uno, porque el sanador tenía fama de saber cosas, de ver más allá de lo que los demás podían entender. Esa noche, Fidencio mandó a todos a sus casas y les pidió que no salieran hasta que él diera la señal. Y ahí, en la soledad de la plaza, se quedó junto al chivo. Mi abuelo decía que algunos asomaron por las ventanas y lo vieron inclinarse junto al animal, tocando los símbolos con las yemas de los dedos y murmurando cosas que nadie entendía. Se quedó así por horas, hasta que casi amanecía. Al día siguiente, el chivo ya no estaba en la plaza. Nadie supo qué pasó con él, y Fidencio tampoco lo explicó. Solo dijo que, mientras estuvieran juntos y unidos, el mal no podría entrar en sus casas. Pero, aunque sus palabras buscaban dar paz, la gente estaba cada vez más inquieta. No se hablaba de otra cosa que del chivo y del hombre que había dicho ser la reencarnación del diablo. Para entonces, el pueblo entero estaba convencido de que ese extraño les había dejado una maldición. Con el tiempo, las cosas empezaron a empeorar. Las noches se volvieron más largas y pesadas, y no faltaba quien escuchara ruidos raros en la madrugada, como si alguien estuviera andando afuera, arrastrando algo. Mi abuelo, que era de los pocos valientes, se atrevió una noche a asomarse y ver qué era lo que estaba pasando. Contaba que vio una figura andando entre las sombras, algo que no era hombre ni bestia. Decía que tenía el tamaño de un hombre, pero su silueta era rara, como si estuviera encorvado o cargando un peso invisible en la espalda. Mi abuelo se quedó quieto, observando, sin atreverse a moverse ni a hacer ruido. La figura anduvo un rato por las calles y en cierto momento se detuvo frente a la casa de doña Cuca, la misma que había sido atacada aquella vez. La figura parecía mirarla fijamente, sin moverse, y luego, de repente, levantó una mano y tocó la puerta con sus dedos largos y delgados. Mi abuelo decía que el sonido era seco, como el de unos huesos golpeando madera. Después, la figura desapareció en la oscuridad, sin dejar rastro. Al día siguiente, doña Cuca no amaneció bien. La encontraron en su cama, sin poder hablar, con los ojos abiertos y la piel tan fría como si hubiera dormido en hielo. Mi abuelo decía que ella trataba de decir algo, pero solo le salían susurros sin sentido. Fue Fidencio quien, al enterarse, fue a visitarla. Se encerró con ella en su cuarto y dicen que pasaron horas ahí dentro, escuchándose apenas unos rezos y unos golpes suaves, como si estuviera librando una batalla invisible. Cuando Fidencio salió, dijo que había logrado apartar el mal de doña Cuca, pero que el espíritu oscuro que rondaba el pueblo seguía acechando. Ahí mismo,
les dijo a todos que debían estar preparados, porque ese mal no se iría solo. Alguien tendría que enfrentarlo. La gente se miró entre sí, asustada, pero sabiendo que Fidencio era el único que podía hacerle frente. Cerca de medianoche, se oyó un grito desgarrador en el pueblo. Era como el grito de un animal herido, pero más ronco, más profundo. La gente salió corriendo de sus casas, asustadas y sin saber qué hacer. Pero, ¿saben? Al llegar al centro de la plaza, encontraron algo que los dejó frío. Ahí, tirado en el suelo, estaba uno de los hombres del pueblo, don Lauro, un señor mayor que siempre había sido muy devoto. Don Lauro tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. Su mirada estaba perdida, como si se hubiera encontrado cara a cara con aquel espanto. Y lo peor de todo, era su mano. Su mano estaba negra, completamente negra, como si se lo hubieran quemado desde adentro. Aquello no parecía normal, ni una enfermedad, ni una quemadura común. Era algo que se sentía antinatural. Fidencio llegó poco después, y al ver la mano de don Lauro, se acercó despacio, con mucho respeto. Mi abuelo dijo que nunca había visto al niño Fidencio tan serio. El sanador se agachó, tocó la mano de don Lauro y luego la soltó de inmediato, como si algo lo hubiera repelido. Sin decir una palabra, le hizo señas a la gente para que ayudaran a llevar a don Lauro a su choza. Ahí lo metieron y Fidencio se quedó encerrado con él. La gente, mientras tanto, se quedó afuera, haciendo guardia en silencio, esperando alguna señal. Pasaron horas y ya casi al amanecer, Fidencio salió. Tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando y la voz le temblaba cuando habló. Dijo que el espíritu oscuro había tocado a don Lauro y que el mal no se detendría ahí, que seguiría buscando entrar a otras casas y a otras personas. Después de lo que pasó a don Lauro, la gente ya no andaba tranquila, y menos cuando Fidencio, serio como nunca, les dijo que el mal andaba cerca y que no iba a parar hasta tomar lo que quería. Mi abuelo, siempre precavido, se aseguró de que las puertas de su casa quedaran bien cerradas. Pero, aún así, esa madrugada, el sueño ni se le apareció. Fue antes de la medianoche cuando empezaron los gritos. De repente, don Pedro, uno de los vecinos más valientes y tercos del pueblo, salió a la calle pálido, con el semblante desencajado. Decía que afuera de su ventana había visto algo, pero cuando lo intentaron calmar para que explicara, solo murmuraba cosas sueltas, casi sin sentido. Hablaba de una figura que lo miraba sin ojos, de un olor fétido que había entrado en su casa como una nube, y de una mano con dedos retorcidos que había intentado empujar la ventana. Según mi abuelo, don Pedro se juraba de lo más valiente, pero esa noche su cara decía otra cosa. Ahí fue que Fidencio llegó al centro del pueblo, con su túnica de siempre, pero algo en su presencia era distinto. Parecía llevar una carga, algo que le pesaba, pero que sabía que le tocaba enfrentar. Juntó a la gente en la plaza y le pidió que se quedaran en silencio, que solo iban a poder escuchar lo que realmente estaba pasando. De repente, el aire se puso tan helado que se sintió como una ráfaga de invierno en pleno verano. Hasta los perros, que suelen ladrar en las noches, estaban callados. Y la luna, que al principio alumbraba fuerte, empezó a opacarse, como si algo la cubriera. Mi abuelo juraba que no era cosa de nubes,
sino algo más denso, algo que caía como una niebla sin hacer ruido. Y entonces se escucharon pasos. Eran lentos, pausados, como si cada paso en la tierra retumbara dentro del pecho de todos. Nadie quería girarse, pero tampoco podían evitarlo. Cada persona en la plaza volteó hacia la entrada del pueblo. Y ahí, parado justo al borde de la luz de las antorchas, estaba esa figura oscura, inmóvil, pero con una fuerza que se sentía como si te oprimiera los pulmones. Fidencio alzó la voz, sin titubear, y dijo en tono firme que esa cosa no tenía cabida en el pueblo, que el mal no tenía permiso de cruzar. Pero la figura no se movía. Al contrario, comenzó a reír. No era una risa común, era un sonido grave, lleno de eco, como si viniera de algún lugar lejano y terrible al mismo tiempo. La gente comenzó a retroceder. Algunos se persignaban y otros empezaban a llorar, convencidos de que eso que veían no era de este mundo. De un momento a otro, la figura avanzó un par de pasos, y allí fue que todos vieron bien su cara, si es que a eso se le podía llamar cara. Era como si tuviera una máscara hecha de carne, con trozos deshilachados que se movían con cada paso. Pero en lugar de ojos, solo tenía 2 hoyos oscuros, profundos, como si no hubiera nada dentro. Cuando abría la boca, se le notaban dientes afilados y manchados, como de alguien que había estado masticando algo podrido. Ahí fue cuando Fidencio dio un paso al frente, enfrentando a esa cosa sin miedo aparente. Levantó las manos y comenzó a decir unas palabras que la gente nunca había escuchado, algo que sonaba como un rezo, pero que tenía un ritmo extraño, como de otro tiempo, de otro lugar. Cada sílaba parecía calar hondo, como si trajera consigo un eco de lo divino, y la figura se detuvo, incapaz de avanzar. Pero en lugar de retroceder, aquella cosa se burló aún más fuerte y extendió sus manos. De sus dedos largos y retorcidos, empezaron a gotear unas manchas oscuras, como si fueran gotas de tinta, pero que caían al suelo dejando marcas quemadas. Ahí fue que el horror llegó a su punto máximo, porque esas manchas empezaron a moverse, como si tuvieran vida propia, deslizándose por el suelo hacia la gente, amenazando con tocarlos. La gente comenzó a gritar. Algunos intentaron correr, pero Fidencio les gritó que se mantuvieran firmes, que no se movieran. Si el mal los toca, eso los invita, decía, y su voz resonaba, firme y serena. Nadie se movió, aunque se notaba el terror en sus ojos. Las manchas se detuvieron justo antes de ser tocados, como si algo las frenara. Entonces Fidencio alzó una mano, y ahí, ante todos, apareció un destello en sus dedos. Era una luz suave, pero clara, y la gente decía que parecía un reflejo de algo más grande, como si una fuerza invisible lo respaldara. Y ahí, en ese momento, la figura retrocedió, gruñendo con una furia que se podía sentir en los huesos. Era como si algo lo estuviera empujando, algo que él no podía ver ni tocar. La cosa intentó una última vez lanzar sus manos hacia Fidencio, y en el instante en que sus dedos se acercaron a la luz, un sonido agudo se escuchó en todo el pueblo, como un silbido mezclado con gritos de dolor. La figura se retorció, y por primera vez se le veía vulnerable, como si aquello la estuviera quemando. Pero Fidencio, en lugar de bajar la mano, avanzó un paso más, y la luz creció. Fue ahí cuando mi abuelo dijo que la cosa empezó a fragmentarse, pedazo por pedazo,
No explotó ni nada, sino que su carne parecía descomponerse, cayendo en trozos que se volvían polvo antes de tocar el suelo. La figura gritó una última vez, y la voz de Fidencio, firme, lo mandó de regreso a donde había venido. Con una última mirada llena de odio, la cosa desapareció, dejando solo un rastro de cenizas que el viento se llevó. La gente se quedó en silencio, sin saber qué decir. Fidencio respiraba agitadamente, pero su rostro se notaba en paz, como si supiera que había cumplido con su deber. Mi abuelo siempre contaba que después de eso, ya nadie dudó de que el niño Fidencio tenía un poder más grande de lo que nadie podía imaginar. Un poder que venía de un lugar que solo unos pocos podían entender.